Buenas tardes, televidentes, amigos de Radio TV Noticias, bienvenidos a este día lunes. Vamos a conversar con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, un reconocido analista político constitucional, respecto de la situación que hemos venido viviendo en los últimos días. Nos acompaña nuestra querida amiga. Sí, muy buenas tardes, amables oyentes televidentes, ¿verdad? Ya nos encontramos el día de hoy con el compañero Hugo Jacome de Radio TV Noticias. Vamos a tener una conversación muy importante, una entrevista con una persona muy reconocida, ya ustedes lo conocen, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Vamos a conversar el día de hoy con él. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Ha habido unas elecciones que fueron el domingo pasado, ¿no? La consulta popular. ¿Qué nos podría decir acerca de este resultado, doctor? Muy buenas tardes, gracias a usted, Laurita, y a don Hugo también, gracias, querido y apreciado amigo de mucho tiempo. A ver, quedan algunas reflexiones para el momento presente. Yo creo que una importante, no hay que perder de vista para estar prevenido frente a eventos futuros. ¿A qué me estoy refiriendo? A las llamadas encuestadoras. Encuestadoras que presentan una característica. ¿Cómo es que se equivocan todas? O todas son mentirosas, o responden a quien les está pagando para que haga el muestreo y la consulta. Que, como dice Byung-Chul Han, vivimos la era de la infocracia. ¿Qué significa eso? Cómo los medios de comunicación, y en este caso, quienes hacen un muestreo en teoría idóneo, en teoría honesto, no resulta ser tal porque hay un claro direccionamiento como para inducir un patrón. Cuando dicen sí, va a triunfar el sí, todos decían eso. Perfecto. Incluso algún ya viejo entrevistador, viejo comunicador, digo tan viejo como yo, llegó a decir 4-0. 4-0 sí, pero no dijo quién perdía, quién ganaba 4-0. Pero eso cierto es, ahora todavía se está por allí lamentando y llorando. Entonces, a ver, el resultado electoral para mí responde más que a una respuesta al contenido de las preguntas, es para la expresión democrática, yo sigo diciendo, la sabiduría popular. Perfecto. A veces más importante que la sabiduría de los hombres más estudiados. Académicos. Y esto ha quedado en evidencia que el pueblo no es tonto, para que no entienda, no come cuento. Y le digo no a la mala gestión del presidente de la República, con todo el respeto sin duda que merece don Daniel Noboa así. La marcha de este gobierno en tema de seguridad es un desastre, porque aumenta la inseguridad. Un aspecto que creo lo comenté con ustedes, de exhibir a presos con la cabeza rapada como que fue la Alemania nazi. Claro. Toda esa carga se puso en evidencia. La persecución a los jueces de la Corte Constitucional, a Jorge Glass también, como trofeo. En su momento, tratar mal a los opositores políticos con un acto de prepotencia que no tenía límites, al punto que incluso, y he escuchado también el día de hoy, que en la propia mesa electoral donde sufraga el presidente Noboa en Olón, la mayoría dijo que no, en su propio recinto, es decir, ni donde vive. ¿Por qué? Porque es un llamado de atención, en una expresión, como yo llamo, absolutamente democrática, decir, ¿sabe qué, señor presidente? No le creemos. Entonces, esto ocurre cuando ha pasado un año y medio, cuando complete el periodo transitorio y 6 meses del gobierno. Ya son 2 años, como yo digo, ya no está calentando banco, ya este momento está en plena cancha. Algo ha de haber aprendido, más de 15.000 muertos. Y las propuestas de ir en la línea de buscar una asamblea constituyente para una nueva constitución, y donde había la intención inequívoca de hacer desaparecer a la Corte Constitucional como ese órgano de contrapoder que hace lo que la Constitución le permite, hace control de constitucionalidad para evitar los abusos del poder político. Esa es la razón de la Corte. Ahora bien,
Como esto no quiere decir que la Corte Constitucional sea un ente perfecto, en absoluto. Es Claro. una corte, yo digo, la única corte perfecta es si existe la corte celestial que no esté en la tierra. Claro. Se pueden equivocar, pero ninguno de esos jueces puede ser, y juezas puede ser calificado de deshonesto, de inmoral, porque haya cedido a las tentaciones de un acto de soborno, etcétera, a diferencia de lo que sí ocurre con la justicia normal o tradicional. Claro. Entonces, la metida en las manos a la justicia, por ejemplo, a través del Consejo de la Judicatura. Hay que reconocer, y sigo diciéndolo cada vez que es oportuno, Héctor Romero Parducci, gran jurista guayaquileño, Sí. presidente de la Corte Suprema, dijo en algún momento, hay que evitar que la política le meta las pezuñas a la justicia. Lamentablemente en Ecuador, en casos como soborno, quedó en evidencia la influencia política frente a la justicia y jueces dependientes de las instancias de poder político que por compromiso, por temor o por favor han cedido. Entonces, hoy claramente, mire, el presidente en el fondo no necesitaba ni necesita una nueva constitución para ejercer el poder que tiene. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya nadie le da bola, no obstante que de ser la Liga Azul se pusieron a hacer la Liga Morada. Pues nadie les da importancia porque se han desprestigiado en su accionar. Así es. El Consejo de la Judicatura, lamentablemente que el señor Mario Godoy, doctor, si es doctor, le quiere meter las manos con que declarar una emergencia judicial para votar jueces, poner jueces Claro. de alquiler, fiscales también. Bueno, ya ha hecho en teoría el favor de poner a un fiscal subrogante que no cumple en el escalafón, no tiene los méritos para ser esa figura más importante, pero lo tienen allí. Entonces, ese tema también pasa factura. Y de cara a la realidad, otro tema interesante, la persecución política equivocada contra el alcalde de Guayaquil. Absurdamente. Es decir, mire, no sé cuánto de bueno ser el alcalde de Guayaquil, ni lo conozco, ni me interesa tampoco conocerlo, pero es el alcalde de la ciudad. Y se llegó a torpedear una obra pública como la que está aquí cerca de Los Ceibos, por problemas con el alcalde de Guayaquil, que no va a hacer el quinto puente, que lo quiere hacer el gobierno, que lo haga el gobierno. Yo le escuché decir a Jaime Nebote en una entrevista de ayer, cuando quería hacer el municipio de Guayaquil el Parque Samanes, Claro. y el gobierno dijo que iba a hacer Samanes, que dice Nebote, que lo haga el gobierno. ¿Cuál es el problema? El quinto puente de Guayaquil, por si acaso, Ajá. cuesta o está estimado en $500 millones, por si acaso. Lo escuché hoy en la mañana. Sumado también a actos lamentablemente de corrupción en algunos sectores, como por ejemplo la compra de Progen, Exactamente. unos generadores reencauchados, refaccionados, Ni uno vale. cuando se dijo que eran nuevos. Ajá. Y allí mentirosos como la ministra Manzano, el ministro Luque. Y claro, al final le pasan la factura al más pendejo, porque hay un proceso y Luque dijo, yo no he firmado, el que firmó. Por ahí lo tienen procesado. Entonces, mire, esa suma de errores termina pasando factura y para mí es la explicación lógica de lo que sucedió el domingo próximo anterior. Claro, doctor, y también esa amenaza de querer privatizar el IES, la cuestión de que ya no dé atención médica, sino pasarlo al Ministerio de Salud, igual lo del ISPA, lo del ISPOL, eso pasa factura igual. Y hay un tema interesante, Ajá. o dos por lo menos. Primero, la presencia que quiero que ya se fue, o se va, de Edgar Lama frente al líder, que ya se un fue. gravísimo conflicto de intereses. De más de 3 millones de dólares. Incluso, no solo por las glosas, Ajá. Ya. que son de algunos millones, sino porque Edgar Lama despotricó contra la administración del presidente Correa. Pero durante la administración del presidente Correa, y en esto yo estoy convencido, ¿por qué la administración de Correa piensa que la salida era privatizar el servicio de asistencia hospitalaria para que el Estado lo asuma? Por una razón de fondo. Porque quien tiene recursos suficientes
tiene la posibilidad incluso de tener un seguro privado, claro, que el año le puede costar $5,000, no menos, pero el que no tiene esos recursos no puede tener esa calidad de posible atención. Y lo otro es que hasta hoy el Seguro Social no puede atender hospitalariamente de manera adecuada, hasta hoy. Ajá. ¿Qué es lo que Correa para mí dijo en su momento? Bueno, como tenemos el recurso del petróleo, porque lo tenía, entonces vamos a privatizar la atención y se deriva la atención hospitalaria. ¿Para qué? Para que la gente que no tiene capacidad para ir a un seguro privado, una clínica privada, y que el Estado no se la puede proveer, el seguro los deriva en esa asistencia hospitalaria. Claro, claro. Desde el año 2011, desde el año, 11 años, quienes han recibido la mayor cantidad de recursos son Junta de Beneficencia de Guayaquil, Solca, y el tercero es el grupo de la familia de Edgar Lama. En 11 años han recibido 250 millones de dólares. Y eso no lo publicó Expreso, lo han perseguido Expreso por eso, y eso nunca se han atrevido a contradecirlo, a desmentirlo. Y cuando está en el poder, pues claro que hay que favorecer a la familia para que cobre, pero ¿y a los demás? Y a los demás. Y casos como el caso yo no conozco tampoco a los dueños de Interhospital, pero hubo un bloqueo económico para tratar de quebrarlos porque son la competencia. Y eso lo ha dicho la gente y no los han desmentido. Han dicho, señores, cobran ellos primero, nosotros no nos pagan porque nos quieren quebrar. Y en esa línea de desinformación, incluso en un momento dado que dijo la ministra de Trabajo, que también ya la sacaron con los cohetes al aire, llegó a decir, claro, hay que estar prevenido porque si se mantiene esta estructura de Montecristi, lo que va a pasar incluso es que se pierdan los décimos. Comenzó a hablar de los décimos. Sí. Yo no sé quién le regaló esa idea equivocada que resultó ser un boomerang. Es decir, mire, más los voceros también, que es un parte interesante de lo que vamos a seguir conversando. Todo eso determina esa respuesta. Después, el pueblo no es tonto, es inteligente. Y fue una respuesta absolutamente democrática. Abrumadoramente. Así lo reconocen hasta personas como el expresidente Osvaldo Hurtado, que claro, por supuesto, él habla mal de Correa en su momento, como seguramente antes habló mal de Flores Cordero. Yo no sé si él tiene un sesgo regionalista, pero parece que lo tiene. Parecería que sí. Entonces, pero en el fondo ha dicho algunas verdades. Es impresionante lo que ha dicho una persona que tampoco lo quiere a Correa, pero que, como Alberto Dají, ha dicho que él votó que no, porque dicen no era el momento histórico. Y además dijo Dají algo como yo, ¿qué pasaba si ganaba la gente de Correa? Entonces se volvían a tomar la asamblea constituyente, no pasara nada con la constitución. Dice, por eso no es el momento oportuno y tiene el gobierno y el presidente que rectificar, porque incluso recordemos que su expresión también del diésel, porque elimina el subsidio, y ahora en diciembre en algunos sectores termina pues la ayuda que hay. ¿Qué pasa si en enero, febrero hay un aumento del precio de la transportación pública? Es decir, el gobierno no es que pasa suave. Y algo que le escuché decir a otros sectores, en mayo se cumple un año ya del gobierno del presidente Novoa. ¿Y por qué importancia tiene hablar que cumple un año? Porque una vez que cumple el año es posible incluso plantear la revocatoria del mandato. Las cartas están allí. El presidente tiene tiempo para cambiar, pero por supuesto, y puede hacer bastante por la seguridad. Claro, con los acuerdos de cooperación que dejó el presidente Lasso suscritos y que los ha ratificado el presidente Novoa. Para eso no necesita una nueva constitución, ni siquiera una reforma constitucional, sino hacer operativos los convenios que haya de cooperación. Ahora, mi querido doctor, han habido una serie de cambios dentro del gabinete ministerial. Un poco, ¿cómo le observa usted cuando a veces hay casos que sacan al ministro de aquí y la ponen en el ministerio de por acá? O sea, caso Zaida Rovira, casos, etcétera, que no es un... O sea, como que no lee todavía el resultado electoral.
el reciclaje no ha sido bueno hasta el momento. Por Eso de supuesto. cambiar las fichas para ponerlas las negras donde están las blancas y las blancas donde están las Sí. negras no funciona. Claro, César Rovira estaba mucho allí porque como públicamente lo enfrentaba Aquiles Álvarez cuando era gobernador, entonces creo que, bueno, hay que premiarla. Pero, perdónenme, yo debo conocerla, no sé si fue en el 1 o no en la universidad, pero como ministro de gobierno su actuación fue desastrosa. Nada. Simple y sencillo. Vocera de la presidencia para efectos de la comunicación, Claro. que a ratos no sabía ni qué responder, a ratos cogía y salía corriendo, repelaba a algunos periodistas viejos, los trataba mal. Sí. Incluso demás. ni se le entendía. Sí, no, Sí. se le entendía, llevaba un libreto, se dedicaba como carretilla a leer, bueno, ya la sacaron. Ujú. Yo creo que el gobierno gana, si tiene un mal vocero, mejor no lo tenga. Por supuesto. Ya, pero, a ver, incluso para el cargo se dice de ministro de gobierno, se puso allí un comunicador de la sierra, que es el hijo del dueño de la radio. Sí. Que ¿Verdad? le dijo a los indígenas narcoterroristas. Sí, así ¿Cómo es. va a ir a hablar con Pachacuti, que este señor en caso de ser ministro? Cuando él le debe por aporte de sus trabajadores de la radio más de $50,000 al seguro, Ve. entonces ni siquiera paga las aportaciones. Entonces Eso está es la clase de inhabilitado, o sea, gobierno. no tiene cuidado de saber si está habilitado o no. Tanto así que es de esos ministros que renunció sin haberse posesionado. Lo que pasa es que parece que es como error del presidente, que como que no está bien orientado, como que no sabe en verdad quién está poniendo. que no está bien asesoría es asesorado. importante Así es. para todo. Por eso, en esa línea, el ministro de gobierno que ponen hoy, ¿qué va a pasar? No sabemos. El ministro de gobierno es el ministro de la política. Claro, tiene Se, que ser. se mantienen con todo lo que pasaba, porque ese es un tema importantísimo. Así es. Lo que pasa con el Ministerio de Defensa, con el Giancarlo Alfredo, dijo que los 4 niños, que esa es una factura Sí, gigante, sí, los 4 niños de la familia de las De las Malvinas eran Malvinas. ladrones. Malvina. Bueno, y que persiguió a la jueza. ¿Por qué? Claro. Porque declaró que es un crimen de Estado la desaparición en manos de las fuerzas militares. No todos los militares son corruptos, no todos los militares son ladrones, al igual que no todos los policías, ni todos los jueces, ni todos los fiscales, pero sin duda internacionalmente ha sido repudiada la actuación de las Fuerzas Armadas a propósito del combate a la inseguridad y al incremento de la delincuencia. Y sobre eso recordemos que estamos terminando la última semana de noviembre, más de 7.000 muertos. 15.000. ¿Ya? Más de 15.000 muertos. Ya. Ni una guerra. Ya, exacto. ¿Qué va a pasar? Que este año Ecuador termina teniendo una tasa de muerte violenta en 55 o 57 muertes violentas por 100.000 habitantes, lo que convierte a Ecuador en el país más violento del mundo, Así es, doctor. más allá de Latinoamérica. Entonces, Claro. esas copias baratas de Bukele también pasan factura. Claro. Entonces, mire, es una suma de errores, pero la ventaja es que el presidente Noboa son 3 años de gobierno que obtiene y tiene tiempo para rectificar y para cambiar. Y yo pienso que es positiva la presencia allí del secretario jurídico de la Presidencia de la República. Enrique Herrería Bonet, que ya lo convoca nombraron. Enrique Herrería Bonet. Ajá. Enrique Herrería no es de los jóvenes, de los millennials, ni de los X. Él es de la generación, como soy yo, de los baby boomers después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. baby Baby boomers. boomer. ¿Ah? Entonces, en mi caso sí me gusta la tecnología, la respeto mucho, y Herrería es de esa leva. Él estuvo en la Corte Constitucional, ha sido un buen juez. Ojo, en casos importantes Enrique Herrería ha salvado su voto. Por ejemplo, él no está de acuerdo, tampoco muchos juristas, tampoco yo, no me parece que la Constitución admita que sea el matrimonio igualitario hombre con hombre, o mujer con mujer, es hombre con mujer. Claro. Así es. Pero Claro. se chispoteó la Corte en eso. En otros temas, Enrique Herrería tampoco se mostró partidario de la eutanasia, pero ese es el derecho a morir con dignidad. El tema de interrumpir el embarazo en caso de un embarazo no buscado, no consentido, violación. Ajá. Ujú. Porque hay que escuchar también a la mujer que es víctima de un delito, Por se la supuesto, dobla, Sí, se es. victimiza. Ser humano. Que le cambiaría la vida totalmente. Pero Enrique Herrería ha tenido esa posición. A rato se dice que es conservadora, yo digo que no, es su posición, Ujú. es lo que él piensa de los derechos humanos, es como un juez tiene derecho a interpretar. Pero algo que Enrique Herrería
cuestionó al gobierno, ya no era juez de la Corte Constitucional, por haber vilipendiado a los jueces de la Corte Constitucional con estas marchas pagadas, con esta puesta en vallas publicitarias de los rostros con grave riesgo para su seguridad y la de su familia. Claro. Y Enrique Herrería le dijo que era una conducta equivocada del gobierno. Y la semana anterior, y aquí hacemos propaganda gratis, si mal no recuerdo, con Ecoavisa, Enrique Herrería fue convocado, como en este momento converso con ustedes, y Enrique Herrería dijo, bueno, esa era la decisión del pueblo, hay que respetarla. Y algo más dijo Enrique Herrería, importantísimo, 2 días antes de que lo nombre secretario jurídico de la presidencia. Enrique Herrería dijo, ¿cómo es esto? El presidente tenía que quedarse aquí. Por favor, corre a Estados Unidos, dice, no sé, al confesionario, que por último ni siquiera llegó a Washington, llegó nada más que hasta Nueva York. Dice Herrería, si pierde la elección, ¿qué va a decir en Estados Unidos? Para el tema de las bases militares, que no son necesarias, porque están los acuerdos ya suscritos con la época del presidente Noboa. El presidente Noboa ratificó en la época del presidente Lazo. Pero yo destaco algo interesante. Enrique Herrería Bonet es un buen jurista. Eso no es un muchacho, no es un millennial, no es lo que... Y Enrique es de las personas convencido de lo que cree, de lo que sostiene, y lo hace muy bien. Para mí Enrique Herrería, como secretario jurídico de la presidencia, va a ser el verdadero, no es un acierto sin duda, va a ser el verdadero ministro de gobierno, que mucha falta le hace. Pero por supuesto, pienso que lo puedo nombrar ministro de gobierno, pero desde la Secretaría Jurídica tendrá cuidado en la preparación de los proyectos de ley para evitar que se maquillen leyes de seguridad. Digan que son leyes de seguridad, pues, en lugar de presentarlas como leyes de urgencia económica. Entonces, es lo mejor y el gran acierto del gobierno es la presencia de Enrique Herrería Bonet en la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Eso hace visorar la posibilidad, y ojalá que sea así para bien del país, de mejores momentos en la política que debe liderar sin duda el presidente de la República. Ahora, mi querido doctor, finalmente el presidente de la República puede llevar adelante algún tipo de reformas pese a los resultados que le salieron el domingo anterior, que prácticamente fue arrollador, 4-0, es goleada aquí en el lado oscuro de la luna. Pero él puede llevar adelante acciones, digamos, para llevar adelante reformas a la Constitución. Por supuesto que sí. Mire, el interés manifiesto de hacer desaparecer la Corte Constitucional, de querer una nueva Constitución para votar a la Corte Constitucional, así es. Y convertida a la Corte Nacional, que ahí está, con algunos jueces pegados con saliva porque no nombran a todos los titulares, crear una sala ahí, una sala creada por Mario Godoy. Sí. ¿Para qué? Para un manejo total del público. Si él lo necesita para el control que tiene hoy, no tiene control electoral, tiene todo necesita una nueva Constitución. Pero miren, hay propuestas. La Constitución puede ser mejorada incluso vía enmienda o vía reforma parcial. Perfecto. Ahora, la Corte Constitucional ya ha emitido criterios que se puede o no reformar. Y 2 aspectos interesantes. El tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con una reforma parcial de la Constitución, puede desaparecer. Y en el tema del Consejo de la Judicatura, para mí, para Alfonso Zambrano Pasquel, es importantísimo que el Consejo de la Judicatura se quede como órgano de gobierno administrativo, nada más. Pero no puede un órgano subalterno nombrar a los jueces de la Corte Nacional. No solo eso, llegar hasta destituirlos. Entonces, porque los puede destituir. Eso debe cambiar. Para eso, lo único que habría que hacer es reformar el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para normar incluso de manera más rigurosa la esfera de competencia de la Corte Nacional de Justicia. Yo pienso que nunca hubo buena comunicación con la Corte Nacional, con la Corte Constitucional. Entonces, yo diría que la soberbia de parte y parte pasa factura para ambas partes. Creo que la presencia va a ser interesante de Enrique Herrería. Puede ser el gran conciliador porque ha sido juez hasta hace poco tiempo en la Corte
tendrá mucho cuidado porque es un jurista que sí sabe con los proyectos que vengan desde el Ejecutivo y podrá adecuadamente asesorar a la Asamblea Nacional para que presente las propuestas de reforma, porque incluso en una propuesta de enmienda hay un segmento que puede ser reformado, ¿ya?, sin necesidad de ir a la Corte Constitucional, cuando proviene la propia Asamblea Nacional. Eso lo ha explicado de manera brillante el doctor Pablo Alarcón el fin de semana. Él explicó y dijo, todos estos temas se pueden reformar, pero sin necesidad de una nueva constituyente. Y hay momentos en que parte de la reforma que viene de la Asamblea no está sometida a control constitucional. O sea, si hay cómo trabajar, y en el ámbito que corresponda, puede el presidente, con buen criterio, convocar a algunos juristas constitucionalistas para decirle, mire, yo quisiera cambiar esto en la Constitución. Por favor, ustedes que son los expertos pueden hacer el trabajo. Es decir, tienen las herramientas a la mano. Pero por supuesto que sí. Yo veo la posibilidad de buenos momentos en la que se entienda que ha sido una experiencia para bien del país. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias.